Lo primero que piensas cuando vas en una moto es MotoGP. 300 es una matanza. Mi sueño es ser campeón del mundo. Mi sueño es ser campeón del mundo. Portimao es mi circuito favorito. Y mira que me he pegado allí caídas fuertes y me he lesionado y tal. Cuando llegas al circuito no puedes tener miedo. Si tienes miedo, ya el fin de semana no te va a salir bien. En el mundial, si te caes, tienes que intentar coger la moto, levantarte y a la siguiente vuelta tienes que pasar o igual de rápido o más rápido que la vuelta que te has caído. Yo te lo he vivido de que yo iba a entrar en la Talent. Estaba casi para firmar con un equipo, a días de firmar. Pepe, encantado de recibirte aquí. Y nada, preséntate un poco para la gente que nos ve ahí detrás de la cámara. Bueno, pues hola a todos. Soy Pepe Osuna, piloto de motociclismo. Compito en el Campeonato del Mundo de Superbike, en la categoría de Super Sport 300, y lo compagino también con el Campeonato de España, el ESBK, en la categoría de Stock 600. ¿Ese tipo de competiciones que compagináis es normal o suele ser muy común? No, este año lo hemos hecho así. No es normal hacerlo en esas dos categorías. Si fuera, por ejemplo, Campeonato del Mundo y Campeonato de España en la misma categoría, es algo más normal, porque al final son kilómetros con la misma moto. Lo mío es algo diferente. La 600 tiene otro tipo de conducción totalmente distinto al de la 300, no tiene nada que ver. Pero lo estamos haciendo ya porque llevo varios años en 300 y estamos ya pensando también un poco en En el el futuro. futuro, empezar a adaptarnos lo antes posible, porque al final, si yo quiero dar el paso al Mundial de 600, ahí van rápido. Claro. Entonces, pues que me cueste un poco menos, que tenga algo de kilómetros y algo de confianza con la moto. ¿Y cómo te encuentras en el Mundial ahora mismo, por ejemplo, en el ESBK, que lleváis una fecha, ¿no? Compitiendo? ¿Cómo te has visto ese fin de semana en Jerez? Pues en el Campeonato de España bastante bien. O sea, la moto no estaba todavía puesta al 100%. Pretemporada con esa moto hemos hecho cero, Sí. porque al final Kawasaki ha decidido meter con el nuevo modelo, el de la 636, que ya cambiaba bastante del de la 600 antigua, que al final era 2012. No he hecho nada de pretemporada con esa moto y la verdad que para no haber hecho nada fue bastante bien, rodamos rápido. Nos faltó un poco de puesta a punto, pero es normal. Claro. Ya en los siguientes Sí, grandes premios, son varias fechas, ¿no? El sí, SBK no son muchas, ¿no? Pero son 6, una cosa así. 6 o 7, 6 sí, o más o 7, ¿no? menos. Bueno, pues a ver si tienes suerte. ¿Y cuál prefieres tú, así ya por favoritismo, a día de hoy? Por divertirme en lo que es la carrera, te diviertes más de 300. Sí, ¿no? Sí, porque al final vas en grupo, es guerra y tal. Pero por manera de llevar la moto, la 600 se adapta más a mi estilo. Que sí, ¿eh? Sí, porque es más de una moto más brusca, más de... Puedes frenar, levantar la rueda de atrás, tienes que hacer que la moto se mueva si quieres ir rápido. Tienes que ir haciendo esas cosas con la 300 a la mínima que ya derrapas un poquito o tal, es como Moto 3. Mm, Pierdes muchísimo. Veo que te gusta más una moto que no va por el sitio, como quien dice, ¿no? Que no va sobre un rail, un poquito más nerviosa, ¿no? Sí, desde chico siempre he sido más tipo así Pedrosa, más Que sí, tipo ¿no? piloto fino, piloto por su línea. Siempre me han dicho que cuando me ven en pista, que parece que no voy rápido, pero en el momento en el que me cogen tiempo sí se ve lo rápido que voy, por ir fino. Pero con la 300 es mucho de ir así, pero ya con la 600 puedes permitirte el llegar y frenar más tarde, tipo Toprak, el Ya. levantar la Sí, rueda sí, de sí, atrás. sí. Y también eso que se ha puesto un poquito más de moda. Yo de pequeño lo hacía, pero tampoco podía hacerlo mucho porque con la moto con la que competía no te venía bien. Ahora ya que con esta moto sí me viene un poquito más mejor para ir rápido y para tal, me gusta más ese tipo de pilotaje. Pero como te he dicho, tengo que ir intercambiándolo Claro. cuando voy con la 300 y cuando voy con la 600. Claro, será complicado en tu cabeza también un poco hacerte a cada competición, ¿no? Porque ahora me has comentado antes, fuera de la cámara, que tenías 3 fines de semana seguidos. Es mundial con la 300 y después 2 semanas seguidas con la 600 en Vale, el Campeonato de España. vale, 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 vale. Eso es llegar a, por ejemplo, me va a venir bien porque la última carrera que he tenido ha sido del mundial. Entonces, si la siguiente la empalmo otra vez con el mundial, no tengo que hacer tanto reset, por así decirlo. Vale. Pero ahora en ese momento, de después de Misano, que es la siguiente carrera que yo tengo, hasta Barcelona, ahí tengo que hacer un borrón y ponerme otra vez a modo de aprender, porque al final 600
el objetivo no es ganar el campeonato, que Ya. si lo puedo hacer obviamente mejor, pero el objetivo es sumar kilómetros y empezar a coger experiencia de cara al futuro. Tú ahora mismo, por ejemplo, te encuentras en una situación, digamos que eres piloto profesional, ¿no? Porque lo estás compaginando con estudios, pero te dedicas plenamente a lo que es el motociclismo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es, por ejemplo, ahora mismo la carrera de Pepe Osuna? Bueno, pues yo lo estoy compaginando con bachillerato, Ah, vale. justo acabo de acabar ahora mismo segundo. Intento con los profesores cuadrarme bien con el tema de fechas de exámenes y tal. La verdad que son muy flexibles conmigo. Cuando me coincide con cualquier carrera o tal, el equipo también me justifica las faltas, el campeonato y tal. Y puedo posponerlos o incluso hacerlos antes, depende cómo me venga mejor. Así que bueno, acabo de terminar ahora mismo segundo bachillerato y el año que viene la idea es seguir estudiando. ¿Y qué tal te ha ido en el bachiller? Bien, se ha hecho duro, pero está acabado ya. Al final, el bachillerato es una Sí, etapa difícil, sí. más compaginándolo con el motociclismo, que al final entreno bastante. Ya. Las tardes las tengo casi ocupadas solamente por los entrenamientos, entonces tengo poco tiempo para estudiar, pero intento cuadrarme lo mejor que puedo. Mm, Muy interesante, tío, porque al final tú sabes perfectamente que quieres luchar por tu sueño, pero claro, no quieres dejar de lado lo que son los estudios porque considerarás que es una base bastante importante, ¿no? Y ahora ya que has terminado, ¿qué quieres estudiar para cuando termines? Un grado de deporte, de ciencia del deporte y también fisioterapia, Ah, qué guay. me gusta bastante. Eso va por curarte tú mismo, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te contacta, por ejemplo, ahora hasta acabar en Kawasaki, en el equipo de Box 77? ¿Cómo ha sido ese trayecto hasta llegar ahí? Bueno, pues yo empecé yendo a una escuela en Jerez con minimoto. Ahí era más que nada por diversión. Y al final nos juntamos en la escuela y hicimos lo que era la Liga Interescuela, que Ah, después se vale. pasó a la competición que era como de Chicho Lorenzo, por así decirlo. Éramos todos, había escuelas por toda España y todas esas escuelas competían. Era como una liga Sí, de sí, sí, escuelas. sí, sí. Es que de hecho yo hago un programa en YouTube con Chicho y eso me lo ha comentado muchas veces, que había un montón de pilotos en esa época y Sí, había sí, un sí. montón de competición. Sí, es más, ahí coincidí con Iker Lecuona, por Ah, ejemplo, mira. piloto de Superbike. Él en otra categoría porque él es mayor que yo. Pedro Acosta también estuvo compitiendo ahí. Una vez que yo salí de ahí, me fui bueno, lo hacía también con el Campeonato de Andalucía. Fui campeón andaluz también, compitiendo con Julio García, piloto también de Super Sport 300. Desde pequeño Sí he que. crecido con él. Después de hacer eso, me fui a lo que era MiniGP 110. MiniGP en el primer año competí con José Antonio Rueda Vaya. y con Julio, que es tercero del campeonato. Y al siguiente año entré en un proyecto que era de Cardoso con el circuito de Jerez. Fui campeón de Andalucía, quedé quinto de España. ¿Todo esto en qué año estamos hablando, Pepe? Esto fue 2017. 2017, vale. ¿Y Esto ya qué es edad tenías 2017. ahí? Pues ahí tendría unos 10 años, 10 añicos. 10 11 años. Mm. Ahí fui campeón también de Europa, de lo que ahora sería la World Series de ovales, que ahora es como la FIM World Series de ovales, Sí, que normalmente lo hacen con la última carrera del campeonato de MotoGP. Pues ahí todavía no estaba bien hecho, por así decirlo, y era como un europeo. Pues fui campeón de Europa. Al siguiente año subí a Moto 4 también con el equipo de Cardoso. Ahí estuve desde 2018 hasta 2020. vale. En esos años conseguí podio, terminé cuarto del Campeonato de España también, compitiendo con Máximo Quiles, Brian Uriarte también, Ángel Piquera, Sí, gente que ha llegado ahora gente mismo, que ha que llegado. están ahora mismo este año, por ejemplo, o Ángel Piqueras, que es su primer Sí. año en Moto 3. Vale. Después de eso ya intenté tirar por la rama de la European Talent Cup, Sí. pero la parte económica ahí era muchísima. Nos pedían muchísimo dinero y no podíamos. Entonces, pues Luis nos contactó de Vox 77 y me dio la oportunidad de estar con ellos en ese año. Empecé con ellos, no Luis era Castro. Luis Castro, sí, junto a Andrés Ibaja. No era el proyecto principal porque al final yo creo ahí cuando eres más pequeño no tienes la visión de Superbike, lo tienes más Ya. centrado en MotoGP. Sí, sí. Pero una vez que llegué ahí, vi la moto, me gustó muchísimo, el equipo también, el ambiente que tenía.
Ese año lo hice muy bien, quedé cuarto también en mi primer año. Con ellos ya. Con ellos. ¿Y con ellos cuándo empezaste En trabajar? 2021. En 2021 ya. Sí. Vale. Ese año lo hice con ellos, quedé cuarto. Al siguiente año fuimos campeones de España también en Super Sport 300. Nos invitaron a correr en el Mundial ese mismo año, 2022, pero al no tener la edad mínima, yo era súper pequeño, Ya. tenía 15 años, pues no pude ir al Wildcard. Una Vale, vez que ya vale. entré en Boss Sí, sí. 77, ahí ya como un poco la idea de MotoGP, como que Se quedaba al se lado, quedaba un ¿no? poquito más para el Vale. lado. Sí, Ya vi Superbike, son como competiciones paralelas, sí, pero claro, tienen cada una su camino, sí, ¿no? al final cuando tú, lo primero que piensas cuando vas en una moto es MotoGP. Sí, Y te centras en MotoGP y no ves nada más. Por ejemplo, Endurance. ya, Superbike. Es como lo pones en segunda liga. Pero una vez que ya entras dentro de ese mundo, ya te das cuenta de que no es ya, una segunda liga. Es paralelo. Una cosa, por ejemplo, MotoGP son motos de prototipo, son motos hechas de carrera. Y Superbike lo que son es motos de calle puestas en circuito ya. con pequeñas modificaciones para darte seguridad y tal. Y al final tuve los tiempos de MotoGP y los tiempos de Superbike y tampoco para Nah. los prototipos que hay no hay tanta diferencia. Lo Sí, que sí, sí. pasa que a día de hoy, pues MotoGP tiene la visibilidad que tiene y el SBK, pues, o el Superbikes, pues van paralelos, pero bueno, no llegan igual a las Mm. audiencias que puede tener MotoGP. Y en el equipo ahora mismo, Luis Castro, por ejemplo, ¿qué significa para ti? Porque yo desde fuera interpreto como que es como la punta de lanza, ¿no? De todo el proyecto que ha montado, porque lo ha montado él, ¿verdad? Sí, Luis empezó desde, vamos, cuando él empezó a correr, él formó su propio equipo y él era como ya por 77 competición, el equipo era él con su padre y poco más. Eso Ya, era lo que era el equipo al principio. Y poco a poco ha ido consiguiendo los logros de estar en el Mundial de Resistencia, primer equipo andaluz también en estar en un Mundial de Superbike, que ya. ojo el dato Sí, sí, también. sí. Al final, el primer año ese del Mundial, casi todos éramos andaluces. Ya, Al final, el equipo era andaluz, yo era andaluz, los mecánicos casi todos eran también de aquí de Andalucía. Todo lo ha conseguido él. Ahora también Andrea lo está apoyando, ahora que es parte también como de es jefa de equipo, por así decirlo, del Mundial. Entre los dos consiguen todos los patrocinadores para que sea posible. Y sí, Luis es el líder de todo el proyecto. ya. Y Pepe, ¿qué sentiste tú cuando o se interesaron por ti el equipo de Kawasaki o tuviste la oportunidad de firmar ya con ellos y ver que la vertiente, por ejemplo, en MotoGP pues se cerraba, pero se abría otra? ¿Qué sentiste en ese momento, por ejemplo? Pues fue lo primero, antes de firmar con ellos y tal, lo hablamos y conseguimos hacer un test, que fue en Almería. Y probé la moto allí, que era la moto que tenían allí como de entrenos. La probé y le dije a mi padre, hostias, pues la moto me gusta, la moto corre. Yo creía que iba a ir peor, porque Hmm. tú ves la Kawai y la ves así muy grande y tal. Pues la moto va bien, papá. Pues nada, vamos a dejar la Talent, A centrarnos en vamos a esto. centrarnos aquí, vamos a probar, que lo mismo tenemos el futuro aquí en vez de en el otro lado, y aquí pues podemos ir mejor. Y ya a partir de ahí pues empecé con la idea esta de Super Sport 300 y todavía sigo aquí. Qué guay. Y súper arropado, ¿no? Porque yo veo la labor que hace Andrea como directora un poco del equipo. Dirías que es como tu mano derecha, por ejemplo, cuando estás allí metido, ¿no? Sí, Andrea es como mi segunda madre. Sí, 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 literal. O sea, el equipo, por así decirlo, es como mi segunda familia. Qué guay. Tanto mecánicos como Luis, como Andrea, todos, es como si fuera el Gresini Racing. Sí, sí, sí. Siempre dicen que hay un ambiente muy familiar, muy tal. Pues es lo mismo. Nosotros terminamos de un fin de semana de carrera, nos vamos todo el equipo juntos a comer, hablamos de todo, no hay filtros, no hay nada. Es muy familiar. Cualquier problema está ahí todo el equipo, no solamente, por ejemplo, el jefe o tal. Ya. Entonces, mi segunda familia. ¿Tú has pensado que podías llegar a este nivel que estás demostrando a día de hoy, por ejemplo? Sí, si no lo crees, no puedes hacerlo. Al final todo está en la mente. Si de pequeño de pequeño tú piensas en que vas a llegar. Ya una vez vas creciendo te vas dando cuenta de la importancia que van teniendo las cosas, de los resultados, de lo que supone para tu familia en parte económica. Tienes que tenerlo muy claro para que tu familia te apoye porque al final no es un juego. Ya.
¿Y cuándo te das cuenta de que no es un juego? Cuando Una hace como vez, porque me imagino que con X edad te lo tomarías como un hobby o como el que va a jugar a fútbol o queda con sus amigos y tal, pero me imagino que habrá un momento en el que tu cabeza haya hecho clic porque hayas visto alguna cosa o porque te lo hayan explicado así, ¿no? ya eso es, una vez que tú pasas de lo que son los karting a circuitos grandes, ahí ya te da el paso, el de decir, aquí ya se va rápido. Y ya en el momento en el que te pegas una buena torta en circuitos grandes, ahí ya te da como un golpe de realidad de esto ya no es un juego, Ya, esto ya es serio, esto ya va en serio. Aquí si quieres estar adelante por el nivel que había, tienes ya que trabajar, ya no es solamente ir de carrera en carrera, aquí hay que entrenar ya los fines de semana por lo menos, hay que entrenar físico, hay que comer bien. Una vez que ya tienes todo eso, ya te vas dando cuenta de todo. Y ya en el momento en el que tienes una caída fuerte o lo que sea, o ves una, por X circunstancias, de que no tienes resultados, no tienes tal, y ves a tus padres hablando con lo que sea del equipo, el jefe de equipo y tal, ahí ya te vas dando cuenta un poco más también de las cosas. claro. ¿Y has tenido muchas leches, muchos golpes y esas lesiones que pueden ser fuertes como estás comentando? Por suerte no he tenido muchas, pero las que he tenido sí han sido gordas. Sí, Sí, por ejemplo, Portimao 2023 era la última carrera del Mundial, fue la carrera del sábado, última vuelta, me caí, iba en el grupo de adelante luchando por el podio y el piloto de atrás mía justo me pasó por encima. Yo no me, en ese momento no me ni di cuenta. Yo me acuerdo de estar tumbado en el suelo, intentar desabrocharme la cremallera porque me costaba respirar por el airbag, ver borroso y ya cuando me desperté en el hospital. buah, Y ya ahí me llevaron en helicóptero tal y tenía 7 costillas rotas, la clavícula izquierda, el omoplato izquierdo lo tenía por 2 sitios también. Esa fue de las más grandes, o yo diría que la que más. que sí, ¿no? Te das un golpe, empiezas a ver borroso, pierdes el conocimiento y te despiertas en el hospital. Eh, cuando abres los ojos, ¿qué ves o qué sientes, tío? Pues yo cuando abrí los ojos, justo estaba lo que eran los médicos, cortándome el mono con una tijera para no tener que moverme y tal. Y yo me acuerdo de abrir los ojos y estar ahí todo el equipo, toda la familia, y ahí, ¿qué te duele, Pepe? ¿Qué tal? ¿Qué Buah. cual? Y me acuerdo de haberle dicho, me duele un poco el hombro solo. Solo sentías dolor en el hombro. Solo el hombro, digo, el hombro lo tengo roto, seguro. Y ya está. Y ya en el momento allí en el circuito me hicieron una radiografía y estaba ahí Andrea solo conmigo porque solamente podía haber un acompañante. Estaba allí Andrea y ya nos dijeron, bueno, pues tiene 7 costillas rotas, tal, Buah. vamos a ver si lo trasladamos en helicóptero por el tema de la presión o si lo trasladamos en ambulancia y ya después empezaron a entrar familiares y tal, Y eso fue en Portimao, me has dicho. por timón. ¿Y te operaron allí mismo? No tuve ni que operar, Claro, las costillas sueldan solas, ¿no? ¿Y lo del sí. hombro? Y el hombro lo tenía roto, pero estaba alineado. Vale. Entonces me llevaron en helicóptero al final al hospital de Lisboa. Estuve una semana ingresado hasta que me bajaron a Sevilla. Pasé una noche en Sevilla y ya me fui a casa. ¿Y todo ese tiempo acompañado? Sí, Sí. solo por mi madre. Vale. Andrea se quedó un par de días, tampoco mucho por trabajo y Sí, tal, sí. pero todo lo que pudo se quedó. Y mi madre sí que se quedó allí todos los días. ¿Dirías que como piloto hay momentos en los que te sientes solo de verdad? Bueno, cuando no te salen los resultados y tal, y te encierras, sí que puedes sentir un poco solo, pero también depende del ambiente que tú tengas en el equipo, en casa y tal. Como yo en el equipo tengo un ambiente muy familiar, siempre estamos ahí que nos lo contamos todo. Cuando llegamos al circuito, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves el fin de semana? Tal, hacemos la reunión. Al final ahí te sientes siempre arropado. Qué guay. Has sido campeón del mundo, ¿verdad? Campeón de España, Campeón de sí, España en 2022. en 2022. ¿Cómo fue ese año? Pues fue increíble. Ese año es justo, era mi segundo año en el Campeonato de España, segundo año con el equipo en Super Sport 300. Ese año teníamos ya el pensamiento de ganar, solamente queríamos ganar, no hacer segundo ni tercero, habíamos demostrado que teníamos nivel. Entonces la primera carrera no fue bien del todo, porque ya en la primera carrera queríamos ganar, tanto el equipo como yo. Y no hice ni siquiera podio. En esa carrera quedé creo que cuarto y quedé quinto. Entonces ya después llegó Valencia, ya yo me maté trabajando ahí físico, todo. Llegó Valencia, hice un doblete. O sea, ya ese año a partir de Valencia todo salía solo. Que sí, ¿eh? Hice Valencia, hice doblete, después creo que fue Barcelona, también hice doblete. Llegó Aragón, hice segundo y tercero.
El peor resultado de ese año creo que fue un quinto puesto. Caídas ninguna. La verdad que fue un año increíble, todo salía solo. ¿Y qué dirías que marcó ese año para tenerlo todo como alineado? Bueno, pues el equipo hizo un trabajo increíble, hicimos una buena pretemporada, yo también empecé a trabajar más físico, Sí, más en serio y tal. Y ese año justo pues salieron unos cuantos de pilotos, salió Álvaro Díaz, Gerard Ruiz, pero entraron otros. Entonces ese año como que ya entré yo un poco más con más confianza de hay menos pilotos, yo tengo que ser más fuerte. De los que se han ido, yo soy el único que se ha quedado. Entonces tengo que estar ahí. Y ya como tenía ahí esa de voy a estar ahí porque sí, porque tal, porque este piloto se ha ido. Si este no está, yo tengo sí, que ser como más tirar del rápido. carro, como tirar Claro, del carro. ya llevaba como esa responsabilidad, por Sí, así sí, sí, sí. decirlo, de haber sido el más rápido. ¿Y esa te la echaste tú o te presionaba alguien para decir, tío, tú tienes que tirar ahora del equipo ya que ahora mismo se han bajado, digamos, del barco algunos? No, no me echaron, fui yo Tú solo. mismo. Sí, bueno, teníamos con el equipo ese objetivo de ganar, pero no era el objetivo de esta carrera tienes que quedar primero, esta de aquí también, como no al final va a pasar cuál, nada, era todos los fines de semana, yendo fin de semana a fin de semana, lo que fuera saliendo. ¿Y cómo fue esa, cuando te proclamas campeón de ese campeonato? ¿Fue a los últimos de la carrera? ¿Fue antes de tiempo? Pues tuve una oportunidad en Navarra, que era la penúltima carrera, pero hubo ahí, el grupo ese fue grande y hubo bastante lío y tal, y al final no pude lograrlo por poco. Total, llegamos después a la última carrera en Jerez. El Campeonato de España hace dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Pues la carrera del sábado estaba ahí controlando, con mi compañero de equipo me ayudó bastante también en esa carrera. Estábamos ahí controlando en el grupo adelante, todo el rato entre los tres primeros, y hubo una bandera roja. Ya Ostras. sabía que se había acabado la carrera, pero yo no sabía cómo había acabado. No sabía si había quedado primero, segundo, tercero o cómo. Yo sabía que en el podio tenía que estar porque más o menos todas las vueltas había pasado entre los tres primeros. Y cuando llegué allá al parque cerrado, ya vi a todo el equipo con las camisetas gritando campeón de España y tal. O O sea sea, que yo no lo no sabía. fue como de Yo, un campeón normal, ¿no? Que no, no, cruza la no, línea de meta con su bandera a cuadros. No, para no. nada. Yo terminé la vuelta de la bandera roja y cuando entré, más yo me paré y pregunté a un piloto, un amigo mío que había allí. Digo, ¿cómo hemos acabado? Pues estábamos allí todos parados que estaban mirando los resultados. Y me dijo, pues no sé, pero tal. Y ya después vino Luis corriendo, casi me tira de la moto dándome un abrazo, Ostras. campeones de España, lo hemos Claro, eso ya, conseguido y tal. digamos que en el pit lane, ¿no? Claro, Joder, macho, y esa vuelta se te haría eterna. esa vuelta yo diciendo, "Uf, ahora qué ha pasado? Digo, ahora reanudamos carrera, no reanudamos, he ganado, no he ganado. Yo estaba Claro. ahí con todas las dudas. Y, o sea, cuando tú estás en la moto, tío, ¿eres consciente de en qué vuelta vas? Aparte de porque te lo digan en la pizarra, pero habrá vueltas que no veas la pizarra o la ves siempre, la tienes No, súper no. enfocada. Hay vueltas que no puedes. Por ejemplo, en el Mundial sí que me he dado cuenta y que vamos un grupo súper grande. Al final, normalmente vamos casi 15 pilotos en el mismo grupo. Vamos a codazos en la recta, Buah, casi. Ahí hay vueltas que es súper difícil, pero tienes que ser consciente en qué vuelta vas. Si no puedes verlo en la pizarra por X situación, tienes que intentar encontrar una pantalla por el circuito, mirar cuántas vueltas quedan, mirar si no has podido tampoco en la pizarra el grupo. Ahí tienes que ser listo, ahí hay que pensar mucho encima de la moto. es que, claro, siempre ha sido una de las cuestiones que me surgen por eso, por ver las velocidades que cogéis, tanto en todo el circuito como en las rectas, que son grandes, y la cantidad de pizarras que hay. Y luego lo que tú dices, que no en todas las vueltas, a no ser que vayas liderando y sacando distancia, que puedes tener el ojo un poco más enfocado, pero y eso, y esas situaciones en las que tú no lo ves, lo que te han puesto te raya en ese sentido de decir, hostia, a ver si me han puesto algo importante o no, o a ver cómo reacciono ahora que no se me meta este o cómo. No, normalmente lo tenemos más o menos controlado. Tenemos hablado con el equipo lo que queremos en pizarra. Yo, por ejemplo, tengo con ellos hablado de que solamente las últimas vueltas, no me marquen posición, solamente me marquen las vueltas. Y como información así, nosotros no tenemos mapas de potencia para cambiarlo, entonces tampoco hay que estar bien comunicados, por así decirlo. Solamente con los datos de X vueltas, X posición, el gap, que es la distancia que tienes. El gap si te marcan con tu rival. Normalmente, en vez de con el rival, como somos grupos, lo ponen con el grupo de atrás. Ah, vale.
Vale, 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 vale. Porque al final si te pones más cero, claro, tú vas en el grupo, Sí, 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 claro. da igual porque a lo mejor tienes detrás a X piloto, pero en la siguiente curva tienes a otro. Ya. Entonces te ponen al grupo de atrás para que sepan más o menos también qué margen tenéis o cómo vienen los de atrás. Sí, 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 hombre, de esa manera entiendo que podéis gestionar, imagínate, tenéis con el grupo perseguidor más dos, pues dices, ostras, pues me la puedo llegar a jugar aquí y si pierdo mucho igual no me pillan los de atrás, ¿no? Un poco Sí, algo así. así te Sí, va sí, la sí. cabeza, ¿no? En ese momento. ¿Y eso lo haces también en el SBK? Sí, en el SBK lo hacemos, pero como yo soy dentro de 600 hay dos categorías. Está lo que es Next Generation, que Sí, son más preparadas, y Stock, que es donde yo corro, que es todo de serie, motor de serie, no puedes tocar nada. Entonces ahí sí hay un poco más de lío, porque yo me tengo que aprender qué pilotos son mis rivales realmente, porque al final, aunque yo acabe el 20 de la general, por decirte algo, a lo mejor yo acabo primero de mi categoría, eso es una rayada, ¿no, tío? claro. Y Pero es una rayada para vosotros. O sea, tú fíjate, yo me rayé mucho cuando lo vi allí, porque como te he dicho, estuve en Jerez viendo y decía, jolín, pero ¿quiénes son los de Superstock 600? Y normalmente esas carreras, pues como has comentado, ¿no? Las motos de Nest van más preparadas, claro. tienen más potencia y pues ganan esa carrera es muy raro, o habrá habido alguna ocasión. Ha habido muy pocas veces, yo creo, que ha habido alguna stop dentro de lo que es el podio de Next Generation Que o sí, ¿no? de la general. Pocas veces, pero se puede. ¿Y cómo controlas eso? Entonces, ¿cómo...? Tienes que saber qué rivales son los que son de tu categoría, tenerlo también hablado con el equipo. Yo dentro del equipo ahí, por ejemplo, en 600, la pizarra la cambio. Tengo puesto ahí posición y ahora tengo puesto yo el gap con el que viene detrás de stock. O Claro, sea, si a lo mejor yo puedo tener un piloto pegado atrás, pero a lo mejor me pero es de ponen Nest. más 2,5. O sea, yo sé que si ese piloto me adelanta, a mí no me repercute en nada. Ya, Pero también tengo que saber si el piloto de delante mío es stock, es de la otra. Ahí sí te lío un poco más. claro. Sí, tiene que ser complicado porque al fin y al cabo es que sois muchos. En la parrilla no sé cuántos pilotos había, más Sí, este de año creo que es de los 20 o 30. que más hay. Este año creo que ahí está como last chance, por así decirlo. De ahí límite de pilotos, y creo que son 35 o así. Ya ves. Entonces hay muchos pilotos que si no hacen el tiempo mínimo o si hay otros pilotos más rápidos y tal, pues no se pueden clasificar y no pueden correr. Como en cualquier trabajo, puedes ir un día, tener un mal día y sentirte un poco vulnerable. ¿Hay algunas veces que en carrera te haya pasado eso? Ha habido veces que me he sentido como que podía haber dado más, pero no lo he dado por algo. O de tipo, acabas la carrera y una vez que la acabas, te pones a pensar, ¿por qué no he hecho X? ¿Por qué no he hecho tal? Debería haber hecho tal, ¿sabes? Y a lo mejor es porque en ese momento el piloto que llevas adelante, eso normalmente te pasa algo cuando eres más pequeño, ya más mayor no. Cuando eres más pequeño pues te pasa, es que es mi amigo, es que Ostras, que tal. sí. A mí me pasaba mucho, vamos, yo no me acuerdo, pero me lo dicen mis padres, de que yo llegaba a una carrera, a mí me adelantaban y en el momento en el que me adelantaban yo me quedaba detrás. Y después me preguntaban, ¿por qué no lo has adelantado si tú ibas más rápido? Es que es mi amigo. Entonces, cuando eres pequeño, cuando te lo tomas Claro. al juego, al final te pasa eso. Sí, pero eso habla también de la nobleza que tienes tú como piloto. Pero una vez te bajas el casco, por ejemplo, a día de hoy, O sea, no, eso ya no te a día pasa. de hoy no. A día de hoy ya estamos en carrera, puede con unos pilotos ser más agresivos que con otros, pero llega a última vuelta, últimas dos vueltas y 300 es una matanza. O sea, yo Ya, 300, yo puedo estar toda la carrera sin pizarra y sin ver las vueltas que quedan, que cuando queda una vuelta, sé que queda una vuelta. que sí. Solamente por cómo van los pilotos. Tú te pones en mitad del grupo a lo mejor o vas primero y depende cómo te meta la moto. El piloto que te quiera adelantar sabe ya si es última vuelta o no. Y ese tipo de carrera, entonces me has dicho que la disfrutas más, Sí, porque al fin y al cabo es como una indecisión, ¿no? Hasta que cruzas la línea de meta. ¿Y tienes alguna estrategia para intentar lograr esas victorias? al final es no salirte de esos 5 o 6 primeros puestos. En el momento en el que ya te salga de esos 5 o 6 primeros puestos te cuesta un poquito más. También es verdad que en 300, por ejemplo, llega Aragón con una pedazo de recta, si sales primero, lo más probable es que te Ya. adelanten 5 o 6 pilotos. Entonces, en esas carreras sí que puedes permitirte ir un poquito más atrás, porque después la recta a lo mejor, si tienes buena moto, puedes recuperar. Pero si eso te llega a pasar en Jerez, ahí se te complica. Ahí tienes que estar espabilado, tienes que estar despierto e intentar adelantar todos los pilotos que puedas para estar siempre en esas posiciones.
Y me has comentado lo de la caída que tuviste, la más fuerte en Portimao. Sí, ¿Qué siente Pepe cuando pisa el circuito de Portimao? pues me lo preguntaban mucho y me decían, ¿le tienes respeto al circuito tal? Portimao es mi circuito favorito. Sigues diciendo, ¿no? Sí, y mira que me he pegado allí caídas fuertes y me he lesionado y tal. Por ejemplo, este año en el quali también ha sido una de las voladas más fuertes que he pegado. A 160 salí volando en la última curva a tope en el quali. Buah. Y salí volando, pan, caí de cabeza, nada, me levanté y después a las carreras. O sea, todo el mundo me decía, ¿le tienes miedo tal? Cuando llegas al circuito no puedes tener miedo. Si tienes miedo, ya el fin de semana no te va a salir bien. ¿Y eso tú lo has sentido desde pequeño? ¿Esa sensación que tienes ahora mismo de controlar el miedo? No, cuando eres más pequeño y te caes, sí que te pasa un poquito más de que pasas un poquito más lento y le tienes más miedo a esa curva. Cuando te hace la moto algún extraño, si en el mismo día se te has caído, por ejemplo, se te ha cerrado la moto delante, ese mismo día, si tú tienes algún sustito o algo así, ya te calmas. Ya va, no me quiero caer otra vez, tal. En el mundial no puede ser así. En el mundial, si te caes, tienes que intentar coger la moto, levantarte y a la siguiente vuelta tienes que pasar o igual de rápido o más rápido que la vuelta que te has caído. Menos mal que son pocas, ¿no? Las lesiones, Sí. porque o hay algo, depende de los circuitos que vayas, siempre hay algo que digas, ostras, aquí hay que tener cuidado, o aquí. No, normalmente cuando tú haces el track wall, eso por ejemplo en Superbike lo hacemos los jueves, Hmm. ahí sí que vas observando ya qué sitios, por ejemplo, ahí ves puntos de adelantamiento, te imaginas situaciones de carrera, de que si te adelantan o si te dan un toque o cuál. Ahí también vas analizando un poco el circuito y ves un poco cómo está la curva, el piano, dónde crees tú que está el límite, para después cuando llegue a la moto, a pista con ella. En Superbike tenemos súper poco tiempo, tenemos un libre el viernes de 25 minutos y un quali. Entonces tienes que estar despierto desde el primer momento. Ya. Entonces tienes ya que, desde el track wall, tienes que ir como imaginándote que ya vas en la moto. Y imaginándote situaciones para que después cuando llegue el entrenamiento libre no te pilles frío. Claro, me imagino que llegáis, tendréis que, porque el equipo te pondrá la moto a punto para en la situación que o hayáis preparado estratégicamente, ¿no? Pero Mm. luego tú te subes a esa moto y ya vas rápido desde primera hora o es como subirte a una moto nueva después del último circuito en el que estuviste. Hay, normalmente, este año, por ejemplo, en los entrenamientos libres, estamos casi rompiendo récords. Que sí, ¿no? O sea, es que en Portimao creo que fue, el piloto que quedó primero hizo la vuelta en su tercera vuelta. Uf, O sea, y tenemos 25 minutos de libre que antes no hemos podido hacer nada, porque también 2 semanas antes de la carrera no podemos pisar el circuito y tal. Pero igualmente, por muchos test que tú hagas, por mucho que conozcas el circuito, en 3 vueltas hacer ya como récord de pista es una locura. es una locura, tío. O sea, el rodar a ese nivel me parece una bestialidad. Y es como dices, es que el nivel está ahí en ese tipo de acciones cuando ves que eres capaz de llegar en 2 vueltas a un circuito que, como tú dices, lleva sin pisar X o igual hasta un montón de tiempo. ¿Cuánto Sí, suele pasar, por ejemplo, de pisar las pistas que no son nacionales? Por ejemplo, claro. claro, Eso de pasará año igual de a un año año. a año, eso es. O sea, que no es normal que tú ahora, por ejemplo, que vas a competir a Misano, me has comentado, vayas a Mm. entrenar a Misano, porque No, sí, ¿no? hay equipos que sí que pueden hacerlo porque tienen más patrocinadores, más fondos, más margen de maniobra, de test, de tal. Nosotros, por ejemplo, eso no podemos hacerlo. La pretemporada que hemos hecho la hemos hecho todo aquí en España. Mm. Y en España al final corremos en Jerez y en Aragón. Este año no corremos ni siquiera en Barcelona. Entonces yo, por ejemplo, test en Jerez no he hecho tampoco y en Aragón tampoco. Yo he hecho test, por así decirlo, en Carmona, que ahí no competimos. Ya, Pero también porque me viene bien el intentar tener la capacidad de adaptarme rápido a las situaciones, al circuito nuevo, porque cuando yo llego, por ejemplo, a Most, vale, yo me puedo acordar de para dónde va la primera curva, para dónde va tal. Yo puedo tener apuntadas referencias, pero no es lo mismo que cuando tú llegas allí con la moto. claro. Y sí, al final hablamos que de un año para otro también habrá evoluciones, ¿no? Sí, Habrá como en todos, o neumático, bueno, en nuestra categoría no. En ¿no? nuestra categoría no hay evoluciones. O sea, por ejemplo, otras marcas sí pueden entrar con un modelo nuevo. Por Vale, ejemplo, KTM cambió el modelo creo que hace justo un par de años y ellos sí que han tenido la evolución. O Kobe,
que entró el año pasado con la moto nueva y tal. Pero Kawasaki y Yamaha van con la misma moto desde que empezaron en 2018. Vale, vale, O sea, vale. normalmente, vamos, el equipo mismo lo dice. Tú ves telemetría de hace 4 años, que las motos son las mismas. Ya Lo ves. que cambia es la manera de cómo la lleva el piloto, la confianza que tiene y cómo está hecho a ella. Sí, sí. Y hablando de lo del tema de las lesiones y así, Pepe, ¿hay algunos fines de semana que hayas competido con alguna lesión que sepa solo tu grupito de personas de confianza? Portimao este año, por ejemplo, lo pasé mal. Lo pasé mal porque en la caída me di un golpe en el talón. No podía casi ni andar. En la que En saliste por la, orejas, ¿no? sí, en la que me caí en la última curva. Pues ese fin de semana lo pasé fatal. O sea, no podía andar. Para calentar, yo normalmente la rutina que tengo son 10 minutos corriendo y tal. No podía calentar casi nada porque me dolía todo el cuerpo de la caída, me dolía el cuello, la espalda, el pie no podía apoyarlo. Además era el pie del cambio, ¿sabes? Ostras. Entonces me dolía más todavía. Y después, aparte, salí último en carrera, pues no había hecho ninguna vuelta, me caí justo en Claro, la no habías primera. marcado tiempo. Pues así quedé noveno. O Oh, sea, el equipo estaba contento por cómo lo había hecho, por la remontada. pero yo no, porque digo, "Uf, si no me hubiera caído, si Ya, no tal", al final cuando vas en la moto no te duele tanto, porque no vas pendiente del dolor, pero sí que te perjudica. claro. Al fin y al cabo, yo creo que la adrenalina, ¿no? Sí, te Y frena. ese momento remontada, al final, ¿cómo lo vives? ¿Sales último? Una parrilla, me imagino que esa sería de 20 o 20 y pico, 32. 32, ostras, casi nada. Te voy a repetir lo de Jerez porque ha sido para mí una experiencia muy grande, ¿no? El ir a una línea de parrilla que muy poquita gente puede acceder, pues yo tuve la posibilidad y eso, y miras a tu alrededor, ves a chavales, porque al final sois chavales, y súper concentrados, tío, que se masca la tensión, se siente. Y en ese momento, por ejemplo, que estás tú con Andrea, que suele sujetarte el paraguas, el grupito de mecánicos que tendrás al Ujú. lado, ¿qué estás pensando tú en ese momento? Ahí yo pienso en la salida, que cómo la voy a hacer, cómo va a ser la carrera, tal. También hay pilotos que se bajan de la moto, se van, después vuelven, van al servicio, tal. Yo me quedo en la moto, hay veces que me bajo también, depende. Hay veces que me pongo música, a veces que no, ya depende. Pero ahí estás nervioso, pero al final, antes de empezar la carrera, esas mariposillas en el estómago, pero al final son cosas que solamente, a mí me pasan solamente con la moto. Yo puedo competir en cualquier otra cosa, que a mí esa adrenalina, esas mariposas, no me las dan nada que no sea esa salida. Que sí, ¿no? O sea, esa sensación de Es estar en única. esa. Porque ¿cuántos minutillos pueden pasar? Échale que entre 10, 10 o 15 sí. minutillos, ¿no? Una cosa así. Claro, estás. Me imagino que habrá pilotos que no quieran ni hablar con nadie, ¿no? Por eso, porque Mm. sean de una manera de ser que expresan su nerviosismo y claro, tampoco quieres parecer, como te he dicho antes, vulnerable, ¿no? Porque al fin y al cabo estás compitiendo con el de al lado, lo tienes a un par de metros y estás enfocadísimo en esa final de recta, ¿no? De la salida. Cuando estás en la vuelta de warm-up, ¿no? Sí. La vuelta de reconocimiento para ponerte ya en la parrilla, también ahí ¿qué practicas o qué haces? Hay nada, ahí en esa vuelta vas mirando que todo esté bien, intenta que no se enfríen mucho los neumáticos para la primera vuelta. Hay pilotos que esperan mucho y después llegan más tarde. A mí me han dicho que es como para poner a los otros pilotos más nerviosos. A mí eso no me pasa, yo hago mi vuelta, voy con el grupito. Cuando llego siempre tengo la manía de darle 3 toques al freno, Sí, siempre. Y es eso, es la vuelta de calentar el neumático, si pone el neumático nuevo, quitarle esa capa de brillo que sí, la tiene, parafina, ¿no? sí, y poco más. Y Pepe, me has hablado mucho de lo del tema mental, a la par de físico. ¿Qué porcentaje das tú? Pero tú como piloto, ¿cuánto le ves tú y le das importancia a un porcentaje o a otro? Mentalmente, yo me he dado cuenta ahora en estos 2 últimos años que llevo trabajando con un psicólogo deportivo de lo importante que es. Que Yo, sí, ¿no? yo no creía que era tanto, yo creía que era más temas físicos, más tal, pero yo diría que un 70% es mental. Buah, O sea, demasiado importante. demasiado, demasiado. O sea, ¿cuánto tiempo me has dicho? 2 años. 2 añitos. ¿Qué labor hace un psicólogo deportivo? ¿Qué notas tú que te aporta? ¿Seguridad? Pues
Sí, aparte de seguridad, también tiene una persona con la que puedes comunicarte sin filtros, en la que puedes hablar de lo bueno del fin de semana y también de lo malo, puedes ser transparente. También te ayuda mucho a gestionar tus emociones y también a preparar la carrera. Antes, en ese tiempo yo no trabajaba con él, era de llegaba al fin de semana y vale, yo tenía hecho mi rutinita de tal, pero era tres tonterías. Era Sí, calentar, montarme en la moto, salir y dar gas. Ahora es todo con mucho más pautas. Ahora es llegar al circuito, haces esto, te vas con este del equipo, ves telemetría, después te vas a dar una vuelta con tal. Ahora esto es mucho más pausado, es mucho más de que seas consciente de lo que estás haciendo. claro. Y eso también te da esa confianza de que si lo estás haciendo y tal, de que cuando llegas a la moto, de que estás preparado al 100%. Sí, porque digamos que con esa actitud estás entendiendo lo que está pasando, ¿no? A tu alrededor y estás controlándolo, ¿no? Que al fin y al Sí, cabo yo creo que eso te dará más seguridad, ¿no? sí. Qué guay. ¿Y qué te iba a preguntar también? El tema de la lesión, ¿tú qué consideras que has sentido? Porque una cosa es dolor físico, pero también alguna temporada hay dolores, por ejemplo, digamos, mentales o psicológicos y tal, por no haber conseguido X cosas. ¿Qué porcentaje le darías tú, por ejemplo, a lo que significó esa caída o al no haber conseguido tus objetivos en una temporada? Bueno, pues esa caída, la verdad que lo que era físicamente me recuperé súper rápido. Sí, sí. En 2 meses, justo, estaba montado en una moto. O sea, y 7 costillas son No, unas claro. cuantas. Tío, queremos a Jorge Martín, tío, ahora mismo en MotoGP, que se ha Sí, sí, reventado sí. también unas cuantas, ¿sabes? Sí, O pues sea, justo al mes estaba ya yendo al gimnasio, estaba entrenando normal, sin moto. Y a los 2 meses justo me subí a una moto y además fue de motocross, la primera que me subí. ostras. O sea, tenía muchísimas ganas y el tiempo no me permitía la de velocidad porque estaba lloviendo y tal. Digo, la de motocross. Y lo primero que hice. ¿Y el dolor de lo de las costillas es tan bestial como comentan? Yo no lo sentí, por No, suerte no lo sentí. O sea, yo parecía que no tenía nada. A mí qué me fuerte. molestaba un poquito más el hombro, porque sí que había veces que me quedaba durmiendo y cuando me levantaba como que me crujía, Ya, me quedaba pillado y tal, y también un poco la espalda. Pero lo que era de costillas y eso no. El pulmón sí que un poco, también como lo tuve encharcado también, tuve que hacer ejercicio para volver a coger capacidad pulmonar y eso sí que me molestaba un poco. Cuando tosía o tal, sí que me molestaba un poquito, notaba como un pinchazo, pero tampoco, yo no lo noté tan bestia como sí que y dicen. ese proceso de recuperación, ¿cómo fue hasta esos 2 meses, por ejemplo? ¿Cómo fueron? ¿Hubo algún momento de decir, ostras, que me está costando mucho, o no veo el fin, ¿no? De coger la moto, como me has dicho que tenías la intención ya pasados esos 2 meses, la moto de motocross? ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? Pues a mí, en verdad, se me hizo corto. Mi padre sí que le cogió un poco de miedo y me dijo, si quieres dejarlo, lo dejamos. Que sí, No ¿eh? te sientas presionado por tal, y si lo quieres dejar, lo dejamos. Y yo Uf, le dije, no. Digo, yo quiero seguir. Y al final, como me recuperé tan rápido, yo veía la evolución que yo iba teniendo día tras día. O sea, ya, yo, mi fisio, Isaac García, que es de allí de Écija, me ayudó muchísimo. También en ese momento la clínica Luis Baños, que tiene muchísimas máquinas, muchísimo tal, iba 2, 3 veces a la semana y es que cada sesión lo notaba. O ya sea, ves. yo pasé de que me mandaban ejercicios de rehabilitación y me decían, no hagas tal. Y yo, después de justo de eso, fui a Leima, a la feria de Milán, y fui con André y con Luis. Y me puse ya a hacer los ejercicios y me noté súper bien. Digo, iba a probar a hacer una flexión. Sí, sí, Yo cada sí. vez que escucho lo de las flexiones me acuerdo del Sí. 2020 con lo de Márquez, tío, Digo, cuando... yo iba a hacer una flexión. Y justo estaba Andrea en llamada con Quique, que era un trabajador de la clínica. Y me vio yo haciendo flexión y me dice, ¿pero qué haces, loco? Que estoy bien, que no me molesta. Y ya, como al haber notado yo esa recuperación tan rápido, tan paso a paso y tal, pues no se me hizo tan largo Claro, como parecía. sí que vas tirando de eso, de ver que estás progresando, ¿no? Que Sí, no hay sí, ningún día que hubieses encontrado que hay un pasito para atrás, que va. que es lo que al Por final igual, suerte, todo, cada día iba muchísimo mejor. Cada día menos dolor, más movilidad, más fuerza también. Y es, por ejemplo, sin hacer nada, solamente con los ejercicios que me mandaban de rehabilitación, yo ya me notaba cada día mejor, más vivo, que me podía menear mejor, más alegre. Y claro. yo creo que eso también pues, te ayuda bastante.
Sí, cuando comentas lo de alegre, me imagino que también habrá habido algún día que sea un poco más gris, ¿no? Sí, Sobre todo emocionalmente, habrá de esos días que digas, joder, pero te planteas el hecho, aunque tu padre te dijese eso, pero al fin y al cabo creo que ellos van un poquito por delante nuestro, nuestros sí. padres, ¿no? Por cuidarnos, pero él ya vería el peligro y el que no sufra a su hijo, porque te vería sufrir, me imagino. Sí, claro, yo me caí y él se tuvo que volver a España con mi hermano pequeño y él tenía que seguir trabajando mientras yo estaba en el hospital sin Ya. saber si me tenían que operar, si no, cuánto tiempo iba a estar. Yo sí que me recuerdo un día que lo pasé muy mal, que era que estábamos allí en el hospital, mi madre y yo, y lo llevábamos todas las noches, tanto a él como a mi familia. Y yo me acuerdo de quitar el móvil de mi madre y decirle, vete, por favor, y ponerme a llorar. Que sí. Porque me daba la impotencia de no poder estar con ellos. Ese día sí que lo recuerdo de haberlo pasado mal. Porque ya llevaba, creo que eran 4 o 5 días ingresado en el hospital. No me daban el alta, no me querían traer a España no me acuerdo por qué. Y quería yo venirme y me puse a llorar ya de la impotencia de que no me podía venir, que quería estar con ellos. Y ese día sí que lo pasé mal. ¿Eres una familia numerosa entonces? Somos mi padre y mi madre, un hermano que tiene ahora 13 años y yo. Ah, bueno. Claro, pero al final, si eres una persona familiar, tío, que comparte todo con tu familia, al final el no tenerlos cerca, pues afecta, ¿no? Y Sí, sí, sí. sobre todo en una situación en la que estás tumbado en una cama, en un país que encima no es ni el tuyo y en las condiciones en las que estaban, ¿no? Es una cosa súper normal. Ahora que me has comentado, Pepe, el tema de tu familia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezaste con el tema del motor? ¿Cuándo te empezó a llamar ese gusanillo y cómo se formó poco a poco el camino hacia lo que te has convertido hoy, que es en piloto de motociclismo? Pues mi padre siempre ha tenido su scooter, ha competido así como en campeonatillos así de pueblos y tal, y se le daba bien. Decían que iba rápido y tal. Y cuando yo era pequeño también competía, pero en motos de agua. Fue campeón de España también de motos de agua. Y me dijo un día, ¿quieres que vayamos a Alcalá de Río al karting, que va a correr el Campeonato de España? Y vamos a ver las motos y tal. Venga, vale. Fui allí y me acuerdo que estaba allí Pedro Acosta, estaba José Antonio Rueda, Roberto García. Y yo no me acuerdo tampoco mucho, pero mi ¿Pero padre, con qué edad fue eso? eso fue con 2 años y poco. Uf, Y, y dice mi padre que se me caía la baba que sí, ¿no? y que les dije que yo quería ser como ellos. Y me dijeron, ¿tú quieres ser como ellos? Pues vale, te vamos a comprar una moto. Me compraron una moto y yo empecé en el polígono dando vueltas. Así me vieron que más o menos tal. Y como seguía y no me cansaba, me apuntaron yo a una escuela. Y ya a partir de la escuela, pues ya empecé a competir. Claro, el hecho de, al fin y al cabo, todas las historias de los pilotos, muchos vienen a ser de el hecho de verse como influenciados, no lo sé, pero Sí, como por la la figura familia. paternal, ¿no? O materna, pero por la familia, ¿no? Que hay Sí, moto en casa y bueno, coges esa moto, pum, empiezas, me imagino que a entrenar, como has dicho, y ya irán viendo ellos que ya no es como, ostras, está dando vueltas, ¿no? Que el sí, chaval es ya rápido. me veían ahí en la escuela, rozando rodilla, tal, compitiendo, por así decirlo, con los compañeros. Y ya me decían, hostias, pues no va tan mal. ¿Y si probamos a meterlo en X campeonato? Vamos a meterlo aquí en exhibición. Que vaya entrando al circuito, que vaya entrando a tal. Una vez ya pasé eso, vamos a probar a meterlo en esta carrera, a ver qué tal se le da. Ha hecho podio. Bueno, vamos a seguir. Y poco a poco, pues hasta donde estamos. Y cuando eres tan pequeño y llega ese Pepe al colegio después de hacer un podio, no ganar una carrera, ¿cómo eres tú con tu grupito de amigos, digamos, del colegio de toda la vida? Chico normal, ¿Sí? amigo normal. Me gusta estar con mis amigos así, tipo normal, como todo el mundo con su grupito, salir a lo justo. Ahora, por ejemplo, casi que no salgo, estoy súper centrado. El mundial no está yendo tampoco como yo esperaba, entonces pues también estoy entrenando muchísimo. También soy un chaval súper disciplinado con la dieta, con entrenos, con todo lo que puedo, intento tomármelo al 100%. Entonces pues hay momentos en los que sí que salgo a desconectar cuando yo veo que me hace falta,
pero ahora estoy más centrado en lo que es parte profesional. Pero Sí, cuando claro. estoy con ellos soy una persona total normal. Pero ¿cómo se lleva esa sensación de decir, tengo que vivir por mi sueño, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tendrás un sueño. Sí, al final, mi sueño es ser campeón del mundo. Intentar hacerlo, por ejemplo, este año de Super Sport 300 y si no, pues el año que viene de la categoría en la que esté. La cosa es que quiero ser campeón del mundo y si puedo llegar a lo más alto, pues llegar. Es verdad que voy a tener que sacrificar cosas, pero eso es como todo el mundo que quiere todo el mundo que tiene cualquier objetivo tiene que sacrificar algo, directa o indirectamente. Yo al final sé lo que quiero, sé por lo que lucho, por lo que entrene, por lo que tal. Entonces, con todo el trabajo que hago, prefiero estar centrado y saber que le estoy dando mi 100% para llegar a estar disperso y no poder llegar ni a una cosa ni a otra. Y si me has comentado que ahora mismo el campeonato no está yendo como tú quisieras, y por eso estás como ya más focus, ¿no? Que se suele Sí, decir. Pero si estuviese yendo rodado, igual, te cambiaría el chip o no? igual, Igual, ¿no? igual. Eso es lo que marca también la personalidad de la propia persona, porque al final, si yo creo que cuando te confías mucho, cuando te confías, es cuando yo creo que realmente te Te haces más conviertes débil. vulnerable, Sí, sobre todo en un deporte que hay tanta competencia, ¿no? Porque eso ganas o en realidad no estás consiguiendo lo que tú te estás, porque todo el mundo que está en una parrilla quiere ganar sí. hasta el último, sea en MotoGP, sea en Superbikes. Me has comentado lo de tu sueño, que es ser campeón del mundo. Después de, imagínate, de ese logro, Sí. ¿qué habría después? Pues cuando lo consiga te lo podría decir. Pero seguramente una vez que ya lo tienes, quieres otro. Eso es como Marc. Marc dijo, Mm, yo quería un mundial, una vez que tienes uno quieres dos, después tres, y eso no para. claro. Y ahora, por ejemplo, en la competición en la que estás, que es el Mundial de Superbikes, de ahí no te ves fuera, ¿no? No, la idea es este año terminarlo, todavía tenemos bastantes posibilidades, estamos lejos, pero al final solamente llevamos 3 carreras, o sea, todavía queda más de la mitad del campeonato. Sí. Podemos hacerlo bien, estamos trabajando para ello. Y a ver, yo me considero uno de los pilotos fuertes dentro del campeonato. O sea, yo creo que para el año que viene yo no me veo fuera de lo que es el Mundial de Superbike. Vale. Sí, no iba por el hecho de que a ti te vayan a echar, ni mucho No, no, menos, no. iba por en plan de que si pudieses optar a otra cosa, que fuese más por ti, ¿no? O sea, Podría haber la ya posibilidad. indirectamente el año que viene ya como el camino, por así decirlo, cambia. Porque ya Super Sport 300 Desaparece. desaparece de lo que es el Mundial y entra en una categoría nueva. Entonces ahí también creo yo que va a haber bastantes equipos que quieran entrar ahí, bastantes marcas también querrán entrar, querrán tener a X pilotos. Entonces el objetivo es hacerlo también bien este año para ser una buena cara visible de cara al año que viene para las marcas. ¿Las edades son las que tú tienes ahora mismo en esa categoría de Super Sport en Superbikes? Las edades son desde los 17 años creo que es hasta los 28. Vale. Yo ahora mismo soy de los más jóvenes también. Y el paso, tenemos MotoGP, que llega un muchacho a MotoGP, un chaval, bueno, ahora ya llegan, es como casi obligatorio, ¿no? Lo de los 18 años, llegan, pero el paso natural, digamos, es Moto2 e intentar llegar a MotoGP. ¿Cómo es el paso ahora mismo en el lugar en el que estás tú de la competición de Super Sport 300? En el que yo estoy ya, lo ideal yo creo que sería el año que viene, dependiendo también de con qué fuerzas entre la categoría nueva o tal, pues hacer esa categoría o Super Sport 600. Yo creo que es el paso natural. Normalmente sería, si cuando ya eres constante en Super Sport 300, tienes experiencia y eres rápido y tal, el paso natural es Super Sport 600, Vale. dentro del marco de Superbike. O si tienes suerte, si lo has hecho súper bien en Super Sport 300 y hay algún equipo que quiera ficharte de Moto2, también tienes la opción. Claro. Sí, sí, no, eso siempre hay que dejar un poquito esa puerta abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando, volviendo a lo de tu infancia y tal, que empezaste ya a rodar, a tomártelo en serio, ¿tenías a alguien como referencia? Aparte de la figura paterna, que normalmente en estas ocasiones siempre está, pero ¿tenías a alguien como referente, como tal? Mark me gustaba mucho. Yo desde pequeño siempre me fijaba en ¿Gustaba o él. sigue gustando? No, sigue, sigue. Vale. Sigue, sigue, pero desde que era pequeño, es más, yo llevo el 26.
lo tengo aquí tatuado Ah, y qué es, bueno. es mi número. Lo que pasa es que en el Mundial lo lleva otro piloto y no puedo llevar el 26 y por eso decidí ponerme el 77 por el equipo también. Sí, Pero mi número es el 26 y es por Marc. es por Marc. Es por Marc, porque yo de pequeño, mi ídolo era él, yo quería ser como él. Y en una exhibición me dijeron, ¿qué número quieres llevar? Y yo al ser, no me acordaba y yo me creía que el 26 era de Marc. Ostras, no gires, tío. El 26 Y, es de y Pedrosa. sí, y dije, el 26 bueno. Y me dijo, ¿el de Márquez? O sea, no me dijo el de Pedrosa. El Y le de... digo, no, el de Márquez. Me dice, vale. Y se quedó callado y me puso el 26. ¿Qué? Y ya a partir de ahí, pues me ha coincidido también con muchas fechas. Y Y te la has ya, dejado. sí. Y no tienes Pero, entonces ningún 93 por ahí, ¿no? no, no, no. Ostras, tío, pero el que te vea el 26 va a decirte que, ostras, Sí. Dani Pedrosa, ¿no? No, después coincidió también con que me veía yo también muy reflejado en En Dani, Dani. porque era disciplinado. No soy un tipo súper alto, yo soy más de estatura pequeña, soy como él, fino cuando va en la moto y tal. Entonces, aparte de eso, mis padres también se conocieron un día 26, se casaron un día 26. Yo nací el mes 2 y el día 6. Ya Ostras. a partir de Sí, ahí sí, le he encontrado sentido también al sí, número. pues. Jolín, pues es interesante porque la época y la carrera de Marc ha sido también, pues eso, muy, muy, muy Súper rápida. disciplinado el tío. Y la verdad que cuando coges como un símil como una persona así, también te hace ver el carácter que tú tienes, ¿no? Que al fin y al cabo es ganador. Y luego, Pepe, el tema fuera de la moto, ¿cómo eres tú cuando está en casa? Como, aunque estés pensando inconscientemente en el fin que es competir, pero ¿cómo es un día normal en casa de Pepe Osuna? Pues me gusta estar en casa, pero por suerte o por desgracia no estoy mucho. O sea, Ya, siempre estoy o de viaje por tema carrera, por entreno, o si estoy, por ejemplo, que me toque estar en Écija porque no tenga carrera ni tenga nada. Al final, en casa estoy poco. Me voy a entrenar, si no me voy a entrenar, pues me voy a echar un partido de pádel con mis amigos. Si no, siempre estoy como intento estar ocupado. ya. Y deportes, aparte de, lógicamente, motociclismo, pádel, ¿haces alguna cosa más? ¿Fútbol o alguna otra cosa? El pádel me gusta mucho, es más, mi hermano compite también. Ah, mira. Y siempre que puedo intento jugar, además que no se me da mal, yo creo. ¿Te gana tu hermano? No, ahí, ahí, Todavía. ahí, 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 ahí. Después con la familia también me gusta estar mucho y temas y deporte, todo lo que sea tema deporte me gusta. Aunque se me dé un poco mejor, se me dé un poco peor, pero me gusta. Lo que es el gimnasio de tema fuerza y correr también estoy ahora súper motivado corriendo. Me he puesto un objetivo de intentar hacer una maratón este año. Una Y entera, una entera, sí. Y además 42, ¿no? 42 kilómetros y además me he puesto hasta un objetivo de tiempo, ¿Cuánto? por debajo de 3 horas. Por debajo de 3. Sí, Correr es una pasada, tío, aunque mucha gente comenta que es muy lesivo, ¿sabes? Que te desgasta muchísimo. ¿Tú sí. cómo lo ves? Todos los pilotos, bueno, casi todos los pilotos, en vez de correr hacen más bici, por Ya, el tema de impacto en las rodillas y tal. claro, Yo de pequeño corría, no mucho, salía con un chaval que era mecánico y, vamos, todavía es mecánico, y me cuadraba con él y tal, y salíamos a correr. Después lo dejé un poco, eran más temas gimnasio, más temas con el preparador físico y tal, pero no salía a correr. Y desde finales del año pasado, que me lo propuse, dije, vale, pues voy a proponerme el hacer la maratón esta, pero también, lo haga o no, para que me complemente los entrenamientos ya. que no sea solamente entreno de fuerza, entreno de tal, digo, que también haya algo de cardio, algo de sufrimiento, porque al final correrte, si quieres correr rápido hay que Sí, sí, sufrir, sí, sí. y me lo tomo un poco así también, Y el tema, ¿cuál te has marcado? ¿La maratón que te has marcado, cuál la es? de Málaga. La de Málaga, vale, guay. Y luego también, aparte, ya que me has dicho lo de cómo eres en casa, ¿cómo te organizas el tema de entrenamientos de moto, por ejemplo? Me has dicho que motocross tienes disponibilidad de hacer, pero lo que es velocidad, ¿cómo y dónde haces? Pues yo estoy en una escuela, MKV, que antes estaba en Alcalá del Río y ahora lo hacemos en Sanlúcar de Barrameda, tanto lunes como martes. Ahora como me pilla un poco más lejos, voy normalmente una vez a la semana, así que voy con mi padre. Voy con una 300 que me tiene el equipo ese día para entrenar, o si no, con una supermota. Normalmente hago 3 o si puedo 4 días a la semana de moto.
o el lunes o el martes. Si puedo ir los dos, pues voy los dos. Y después sábados y domingos normalmente también hago. Puedo a Campillas de Málaga. El Templo del Motor hace tiempo que no voy, pero también está bien. Sanlúcar de Barrameda o el karting de Extremadura también. Los entrenamientos estos de moto te los costearás tú, me imagino, ¿no? Sí, Personalmente. Claro, porque esa es otra de las preguntas que me gustaría preguntarte, porque sí que es verdad que me imagino que las cuantías a la hora de entrenar pues se dispararán, pero ¿cuánto influye lo económico en un piloto, por ejemplo, en el mundial, la categoría que tú estás? ¿Cómo influye pues para tú hacer o deshacer, por ejemplo? muchísimo. Al final, nosotros que tenemos un presupuesto un poco más bajo, no podemos permitirnos ir a entrenar a Misano, como por ejemplo sí que han ido otros equipos. No podemos permitirnos el ir a República Checa durante la pretemporada, a Asen, a cualquier otro circuito que no sea de España medio hacia abajo. No, normalmente casi que no podemos, porque al final tienes que mover, venga, ahora mover el camión, ya es un dinero, lleva a los mecánicos, lleva las motos, gasolina, neumáticos, Neumáticos. que al final neumáticos, quiero que no, pero en 600 el gasto más grande. Y ¿Tú has visto o has considerado que en tu carrera, hasta a día de hoy, el dinero ha podido ser un impedimento para tú seguir progresando? sí, 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 porque aparte lo he vivido de que yo iba a entrar en la Talent, en la European Talent sí. Cup, estaba casi para firmar con un equipo y nada, a días de firmar me dijeron que no podía entrar porque había llegado otro piloto poniendo tanto dinero y que me había quitado el asiento. ¿Y tú ibas a entrar también pagando o ibas a entrar Yo como iba, yo becado? iba becado, becado por un patrocinador que ellos habían encontrado y que lo habían encontrado solamente para mí, que me iba a costear a mí y que yo tenía que poner poco, lo que eran los viajes, comida, dietas, tal. Casi firmado y vamos, que iban a cerrarlo con el patrocinador en días. Y me llamaron y me dijeron que al final no, porque va a venir X piloto, va a poner tanto dinero y cuál. Y al final el patrocinador, como yo tampoco había hablado con el patrocinador, no sabes quién era, eso me lo habían averiguado lo que era el equipo, pues tampoco pude, no estuve patrocinado nunca por esa Ya. persona. Ostras, pues esa es una decisión, o sea, fuerte, ¿no? Porque al O fin y sea, al por, cabo por, por eso de ahí también, te ha podido cambiar al día de hoy de estar tú ahora aquí conmigo, porque como me has comentado, ese camino de la talent va por otro lado que el que tú has tenido que llegar a eso coger, fue ¿no? una de las cosas que me dio a tomar la decisión de Superbike. Claro. Porque ahí estaba yo entre esas dos cosas, entre qué hacer, si la European Talent Cup o hacer el Super Sport 300 Campeonato de España. Y ahí tenía yo casi la beca ya hecha, ¿sabes? Tenía ya eso, tal. Y ya cuando me enteré yo de eso, ya me dijo mi padre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de verdad? ¿Buscamos patrocinadores, intentamos hacer un buen año en la Talent? ¿O venimos aquí y estamos un poquito más sueltos, por así decirlo? Digo, vamos aquí, O vamos sea, a, Sup- a- eso vamos a lo Superbike. gestionas tú con tu padre en casa y tomáis la decisión ambos y Sí, decidís volcaros al 100% por ese camino o sea, de... primero hice el test y como vi que no iba, yo me creía que era otra cosa totalmente Sí, que me distinta. has comentado que Y como te vi subiste a la que, moto y ya... como vi que me gustó la moto y tal, digo, papá, vamos aquí. Digo, yo paso de estar un año sufriendo para que ahora por cualquier cosa no salga bien y ahora ya se tenga que acabar. Digo, de esta manera, pues podemos tener otra oportunidad, por así decirlo. Podemos entrenar más, porque de la otra manera yo creo que solamente podría haber ido a las carreras y poco más. Claro, o sea, ¿y cómo se gestiona eso en tu cabeza, tío? El hecho de decir que ya no dependes, llega como a un punto, una barrera en la que no es tu talento ya el que manda, tu talento, tu manera de pilotar una moto, que es como darte contra una barrera y como que otra persona por soltar un dinero encima de la mesa tiene como vía libre, ¿no? Eso como lo sientes tú y lo vives tú en ese momento en las categorías que estabas barajando Va, pues ese año, ahí yo la verdad ya era consciente de lo que había y ya me di cuenta más de lo que era como, esto tiene que ser mi trabajo ya, con 15 años. O sea, Sí, ya tienes que decir, me tengo que dedicar a esto porque es que si no, estamos tirando el dinero, estamos tirando oportunidades de otras personas también, de otra gente que seguramente quería estar en mi lugar. ya, Entonces ahí ya te lo tomas más en serio y más cuando escuches ya tanto de dinero
Al final son cantidades grandes, Claro. porque para un buen equipo y tal, tiene que manejar buenos presupuestos. Ahí ya te lo tomas más en serio. Cuando sabes Bueno, lo que cuesta llegar ahí. ¿cuánto pueden pedir para, o sea, cuánto tiene que soltar una persona para poder entrar así como vía libre a la Talent, por ejemplo? ¿Cuánto puede ser? Pues a la Talent, yo diría que sobre un equipo bueno, tipo Aspar, algo así, cerca de 100.000. Cerca de 100.000 toda la temporada. Y claro, tiene que dar mucho coraje, porque en ese momento pues tú podrías haberte agarrado a esa rama, pero que te quiten el sitio de esa manera, ¿no? Que no sea como en pista, ¿no? Que es lo que más coraje Sí, igual te ha podido llegar a dar, ¿no? Y luego ya volviendo al tema de el día a día, Pepe, el día a día con tu equipo, por ejemplo, ¿cómo es? Me has dicho que sois una familia, te han cedido una moto para entrenar y tal, ¿y con ellos te sueles juntar para coincidir entrenando o solo es en las carreras? no, sí, sí. Además, como nos pilla cerca, yo soy de Cijayos de Córdoba. Mm. Cada vez que voy, por ejemplo, a Campillos de Málaga o tal, yo se lo digo. Y como mi jefe de equipo también es un picado de las motos, tiene su moto, Andrea sigue montando, aunque no Mm. compite, pero sigue montando. Pues quedamos, vamos a entrenar. Cuando no, lo que es el equipo hace también una escuela en Córdoba y yo voy de monitor. Ah, qué También bueno. cuando hacemos eso, pues vamos a comer juntos, tal, hacemos reuniones. Siempre estamos juntos. Es raro es la semana que no los vea. Sí, de hecho, cuando hemos estado me has dicho, no, si es que me pilla mañana que tenías que ir otra vez tienes que ir a Córdoba, ¿no? Sí. Qué bueno. Y pues la verdad que son vivencias, tío, que van un poco formando el piloto que eres hoy en día. ¿Y cómo te ves de aquí a un par de añicos, por ejemplo? Mentalmente, sobre todo. ¿Más fuerte todavía o ves que Sí, hay un techo? no, de hecho te lo pones tú. Al final yo creo que si sigo trabajando como estamos haciendo, tanto con el psicólogo deportivo, el tema de físico, con la moto, eso al final, quieras o no, si trabajando lo vas haciendo más fuerte. O sea, yo me veo de aquí a 2 años, espero que con un tic en esa lista que tengo de De ser sueños, campeón. de objetivos también, espero tenerlo ya y compitiendo por otras categorías, por otros sueños. Pues me parece súper interesante, tío, y ambicioso también, porque al final yo creo que para triunfar en este deporte tienes que ser ambicioso y mirar por ti mismo, ser, no como comentabas antes, que no me va a dar reparo a adelantar a mi amigo, ¿no? Que eso ya me has dicho que te cambió el chip a ti directamente. Y ya centrándonos en carrera, Pepe, antes te he preguntado lo del tema de la salida, que era muy nervioso, pero ¿cómo es el día de antes de una carrera? Ya no te voy a hablar que te estés jugando el Mundial, que también me gustaría saberlo, cómo fue esa carrera en el 2023 cuando fuiste, pero ¿cómo es una carrera ese día de antes o esa noche? ¿Cómo la pasas? Ya cuando ya llevas tantas es como más normal. Al Sí, final ya también estás en el circuito, estás con el ambiente de ya terminar los libres, ya sabes más o menos cómo va a ir el fin de semana. Distinto es, por ejemplo, cuando eres más pequeño, que tú llegas, duermes la noche del viernes y ahora el sábado tienes todo. Tienes un entreno libre, un crono ya, y la carrera. Ahí esa noche sí que dormías un poquito peor. Bueno, depende también cómo te tomaras el fin de semana. Si te lo tomabas a juego, te lo tomabas como ya, más tipo de en serio. Porque no sabes cómo va a ir el día de mañana, no sabes cómo van a ir los libres, cómo van a ir los otros pilotos y tal. Ahora, por ejemplo, en el Mundial, el viernes hacemos el libre y hacemos el crono. Ya más o menos con eso intuyes quién puede estar arriba, quién ya, no. ¿en qué sitio estás, no? Claro, ¿Y rituales o algunos hábitos que suelas hacer em, durante ese fin de semana, digamos? rituales, la verdad que poco. Yo llego al circuito, estoy con el equipo y tal, y antes de montarme en la moto siempre, 50 minutos antes me voy a calentar. Me voy a correr, corro 10 minutos, después caliento un poquito de movilidad, un poco de articulaciones y tal. Después me pongo el mono, que siempre empiezo por la parte derecha, y con Mm. las botas igual. Me pongo siempre la bota derecha y después la izquierda. Cuando quedan 4 minutos me pongo el casco, y una vez que acabo de ponerme el casco ya me pongo los guantes y siempre igual, primero el derecho. Y ya una vez que estoy ya, por ejemplo, saliendo, siempre saliendo del pit lane, hago MS ¿Es antiguo. antiguas? Y eso siempre saliendo del pit lane, sea el libre, sea después de la parada para salir otra vez para el libre. Y cuando es en carrera lo hago siempre saliendo del pit lane para lo que es la parrilla. Y una vez que ya acabo la warm-up lap, que va ya para parrilla para la salida, igual.
hago el mes antiguo y siempre antes de llegar a la posición doy 3 toques al freno. Ya. Eso es lo único. Vale. No creo que sean muchas. Bueno, no, Hay yo creo que pilotos ya que es... tienen más. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que luego ya será todo intuitivo, ¿no? Sí, ya sale Vamos, solo. lo que has dicho, ya son tantas carreras. Y aparte de todo lo que trabajas con tu psicólogo deportivo, ¿cómo lo transformas luego en lo que es la pista? ¿Te llegas un momento en el que dices, no, ostras, que esto me lo ha dicho mi psicólogo? ¿Esto, se te pasa eso por la cabeza o también te sale muy intuitivo? No, porque al final ya lo tienes tan integrado, ya lo tienes tan como asimilado lo que tienes que hacer, que te va saliendo también un poco automático. Es verdad que cuando tienes que trabajar otras cosas, por ejemplo, el año pasado trabajaba un poco de concentración dentro de carrera. Había momentos en los que estaba dentro de la carrera, pero no era consciente de dónde estaba. Ya. Entonces, pues sí que en esos momentos era 1, 2, 3, conecta, 1, 2, 3, conecta. Y eso sí que lo tenía que hablar con él. Que cuando me pasara eso, tenía que ponerme una palabra, tenía que hacer algo para que me hiciera volver a la carrera. Y eso, por suerte, ya este año lo tengo ya asimilado y ya no me hace falta hacerlo. Y después de una carrera, claro, porque te has comentado que tenéis, tanto en los dos campeonatos en los que estás compitiendo, son dos carreras, ¿no? Sábado y Sí, domingo. ¿Cómo afecta la carrera del sábado a la del domingo? Son los mismos puntos y todo normal, ¿no? sí. O sea, pero ¿qué dirías tú que cambia de un sábado a un domingo? No cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. Depende también cómo te haya salido la carrera del sábado, vas con más hambre, vas con menos, vas con más confianza, vas con menos. Sí que influye indirectamente, depende de cómo te haya ido la carrera del sábado. Pero lo que es nivel de concentración, nivel técnico y tal, no hay Por mucha ejemplo, diferencia. si has tenido una caída el sábado, el domingo vas con ese freno de decir, hostias, me caí ayer, tío, y tengo que Pues sumar. tienes como dos opciones, depende del piloto. Puedes tener o ese freno de decir, hostia, esta curva me caí, o la de no puntuar en esta carrera, en la del sábado, en la del domingo tengo que ir a ganar. O sea, tiene esas dos caras ¿Y tú de cuál eres? de la de ganar. Sí. Prefiero como no, aunque me haya caído la carrera del sábado, digo, vale, digo, o recupero los puntos que perdí ayer o me voy al suelo. Digo, pero tengo que irme con que lo he intentado, por lo Claro. menos. Bueno, y así ya enfocando un poquito el final de lo que es el ratito de compartir. Bueno, antes de que se me olvide, también quería preguntarte, porque te veo los brazos como varias secuelas, ¿no? Tienes muchas marquitas de Sí, haberte... ¿Podrías contarlas así? sí, 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 claro. Mira, pues esto de aquí es de Portimao, Ya ves, de la caída, pues me quemé, me salió aquí un la bultito lesión. y poco a poco pues me salió el queloide. Y estos de aquí ya son de síndrome compartimental. Vale, Estoy operado porque el año pasado hice las dos últimas del Campeonato de España, las hice en 600. En Navarra me fue bien, también fue en agua, no tuve problemas. Pero Jerez ya sí que, Jerez es un circuito súper físico, y más con las 600, y con una millón no me quiero imaginar. ya, Pero ya acabé la carrera del sábado, la acabé aquí. No, es más, la del sábado me tuve que retirar. que sí. El sábado me retiré porque no podía ni abrir la mano. Sí, es Y la sensación que es que se te duerme, la que no sensación puedes... es, llevas 3 vueltas y se te pone el antebrazo como una piedra, tan hinchado, que te cuesta abrir la mano. Ya ves, Entonces ya al costarte abrir la mano, había vueltas que podías abrirla sin problema, pero después no podías cerrarla. O había veces que se te quedaba cerrada y no podías abrirla. ya, Y eso después, por ejemplo, en esa carrera, el fisio me trató allí y tuve un poco de mejora de que pude acabar la carrera del domingo. Aquí, acabé aquí, pero por lo menos la pude acabar. Y trabajamos esta pretemporada, vimos las opciones que teníamos, si era mejor operar, si era mejor trabajar físico y tal, pero decidimos que era mejor operar de cara a este año también, que estamos con las 600 y de cara también al futuro. ¿qué te gusta fortalecer más cuando estás entrenando? El tema de, por ejemplo, gimnasio, ¿en qué te centras? En fortalecer, por ejemplo, me has dicho los antebrazos. No, eh, los pilotos normalmente, yo por lo menos antebrazos no hago. O sea, a mí siempre me han dicho que hacer lo que es muchas pesas es como, no es compatible, por así decirlo, con las sí que es motos. contraproducente, digamos, Claro, vale. porque al final un piloto no puede ser alguien que no tenga flexibilidad. Tú cuando te caes, te interesa más ser flexible Sí, que estar duro. Porque al final estás duro, te caes, te puede hasta hacer más daño. ya, Cuando eres flexible, te das vueltas, tal, no hay ningún problema. Entonces, yo entreno fuerza también,
pero intento tener como un equilibrio entre la fuerza y lo que es flexibilidad, cardio y todo ese tema. Y antes te he preguntado por lo del tema de qué sueño tenías, que me has dicho que es ser campeón, pero ¿dirías que te quita el sueño a la hora de tu día a día? No, ¿No? no, no. No te obsesiona. No, porque al final, o sea, para mí entrenar ya es como parte de mi día. No es, tengo que entrenar por este objetivo. Ya es, tengo que entrenar para yo sentirme como realizado. Sí. Los días que no entreno, siento que me falta algo. Cuando me voy a dormir, no puedo dormir bien. ¿Sabes? Tengo que hacer algo, ser como un productivo. ¿Y montaña sueles hacer? Montaña, poco. Montaña poco. Ahora, por ejemplo, con el tema de correr y tal, por ejemplo, ayer, antes de dormir, digo, vale, mañana, ¿qué voy a hacer? Me puse como unas cuantas opciones y digo, vale, como mañana tengo que hacer esto aquí, digo, vale, pues me levanto a X horas, me voy a correr a X horas, hago tantos kilómetros, después pues hago tal, me organizo un poco el día, siempre intento hacer como de noche, antes de dormir justo, Sí. para el día siguiente tenerlo todo organizado y no tener que ir como improvisando. Ya. Bueno, me gustaría saber esos días que, como te he dicho antes, tiene que haber días de esos un poquito más grises, que no te apetezca hacer X cosas, que digas, joder, como más forzados, ¿no? Esos días, ¿qué es lo que hace que digas, no, tío, venga, que no me quiero sentir no realizado, ¿no? ¿Qué chip que te cambia a ti en la cabeza eso? ¿O son muy Eh, pocos o no existen esos días? no, sí, 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 ¿no? obviamente existen, obviamente existen, y más también con el tema de los estudios, cualquier día que a lo mejor. Bueno, hemos tenido un problemilla, nos apaga la cámara. Si algún día te hacen un podcast diferente, que seguro que es más pro, espero que estos problemas no tengan. ¿Por dónde íbamos, tío? Ya se me ha ido. Por los días grises. Sí, eso. Por los días grises, que eso, que en realidad, que cómo los vivías tú en ese sentido, ¿no? Que me estás diciendo que por los estudios también, un poco como lo compaginas también, pues influirán en tu día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque te centres mucho en el tema de competición, pero claro, la realidad también es otra, ¿no? Que es como la de la vida, la gente normal, ¿no? Que dependes de también unos resultados académicos, ¿no? Mm, Que al final también te afectan, ¿no? Me estás sí. comentando. Pues eso, esos días, por ejemplo, que no tengo tantas ganas de entrenar o tal, me cojo y me veo, digo, vale, mañana qué tengo que hacer. Mañana tengo examen, no tengo examen, tengo tarea que hacer, no tengo tarea que hacer. ¿Qué tengo tarea que hacer? Vamos al gimnasio un poquito, digo, venga, una horita, vamos tranquilito. Que no tengo nada que hacer. Vamos a correr y a sufrir, Claro, a descargar energía. Te pones a hacer series hasta que revientes. ya. Ya depende de lo que tenga al día siguiente. También pues me planteo hacer una cosa o hacer otra. Pero hay días que sí que digo, vale, pues si hoy no descanso, o sea, si hoy descanso, mañana tengo que hacer X cosas. O el domingo tengo que ir con la moto y tengo que hacer esto. ¿Sabes? Me planteo el intentar, si me pasa eso, tener un día de descanso y no tener más de uno. Claro, porque sí, entiendo que tener ese día más de descanso como que es como una pérdida de tiempo, ¿no? El decir que estás perdiendo tu tiempo para intentar luchar por tus objetivos, ¿no? O sea, al final no es tan malo, porque al final el cuerpo necesita Claro, descansar, tú también, la mente y tal, pero sí que me siento como de, digo, hoy no he entrenado yo y mira este piloto que sí que ha entrenado. Digo, ya me lleva ventaja, no puede ser, tengo que sentirme como que o yo llevo ventaja con respecto a ellos o que vamos igualados, pero no, ya, no me gusta eso de hoy no he entrenado y este chaval, este piloto sí que ha entrenado, o yo que me dedico, que me quiero dedicar al 100% a esto, no he entrenado. Mi padre, que solamente se dedica a trabajar y tal, ha ido al gimnasio. ya. ¿Sabes? Me siento así. Claro, sí, sí, ese sentimiento es como que te deja un vacío, ¿no? Te deja, esa es Sí, la sensación que transmites y que igual mucha gente que hacemos deporte te viene como ese cargo de conciencia, ¿no? Que al fin y al sí, cabo luego pesa muchísimo. Por mucho que luego estés al día siguiente activo, es como que el día de atrás lo has perdido y dices, tío, tengo que hacer el doble para un poco igualarme, ¿no? Pero ya es como personal, ¿no? sí, sí. Aunque tú digas que y te buscas mucho entonces lo de tus rivales a la hora de... Sí, 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 sí. Además, me gusta mucho también menearme por las redes sociales y tal. Entonces, a la que yo sigo a los pilotos por Instagram y tal, a la que me meto a ver sus historias y veo que están entrenando, digo, y me voy yo también a entrenar. Me pican, por claro, así claro, no, decirlo. eso es un incentivo más, ¿no? Sí. ¿Y qué haces? ¿Tú también cuelgas historias entrenando?
No, últimamente no. O sea, antes sí que era más de poner todo lo que hacía, más tal. Ahora soy más de... Yo veo que ellos están entrenando, pero ellos no van a saber lo que yo estoy Claro, haciendo. en una táctica, ¿no? No táctica como tal, porque al final me da igual que ellos vean mis entrenos y que vean tal, pero también como intento no estar tan influenciado por las redes Vale, sí, sociales. sí, es otra parte que luego si te lo llevas a muy personal, luego acabas obsesionado, me imagino, Sí, sí, con el sí. tema, ya no solo redes, pero sí con lo que están haciendo tus rivales directos, ¿no? Digamos. Cuando me comentabas lo del tema de que veías de YouTube de motos y así, ¿es en plan carreras De todo o un de poco. todo? De todo un poco. Veo tanto vídeos de motocross, de MotoGP, Superbike. Me gustan también mucho los de Supercross. Sigo mucho los blogs que hacen pilotos de Supercross, tipo Joan Cross y tal. Me gusta mucho también seguirlos. Qué guay. ¿Y qué moto tienes de motocross? Una 125. Qué bueno. En Kawasaki, No, ¿no? no. Bueno, al final, si no está como la que te han dejado para competir en 300, pues mira, ya está. Y bueno, pues también te quería preguntar, más allá de esos sueños que tienes, ¿cómo te gustaría verte de aquí a X años? Por ejemplo, posicionado, tienes ahora 19, 18. 18, 18 añicos. ¿Qué años te pones para estar en otro sitio, en otro lugar ahora mismo? Pues ahora mismo estoy más de tipo de lo que vaya saliendo. Yo Sí, sigo trabajando porque ahora con el tema de la categoría nueva y tal, no sé lo que me va a venir en un futuro, pero mi objetivo es seguir estando ahí, seguir estando en el Mundial, seguir luchando por lo que estoy trabajando y por lo que voy a seguir trabajando. Intentaré estar donde estoy ahora mismo, que es como mi segunda familia. Si por cualquier circunstancia, porque ellos no puedan, por tema de patrocinadores, por tema de que fábrica o lo que sea, pues tendré que moverme, pero intentaré estar siempre que pueda con ellos, en mi segunda familia. Sé que ellos lo dan todo por mí, igual que yo lo doy todo por ellos. Al final ellos apostaron muchísimo por mí, sí, porque yo fuera su primer piloto en ese campeonato de España, que nos salió bien, y al final también apostaron muchísimo más cuando decidieron el subir la estructura al mundial, ya porque al ves, final era ir solamente, por ejemplo, a Asen, íbamos en un furgón, solamente para mí. ya ves. O sea, también ahí, como me entraba ese cargo de, tío, es que ha tenido que venir estos tres mecánicos, ha tenido que venir tu padre, tu madre, tu hermano, para que ahora tú llegues aquí en una carrera, en un mundial, que todos ellos han venido solamente por ti, que ahora lo hagan mal. Ya. Eso me pasó, sobre todo en la primera carrera del mundial, yo creía que yo iba a estar más arriba, pero hacen un circuito que se me ha complicado desde siempre, de estos 3 años que he ido, no se me ha dado bien del todo, es un circuito súper difícil y como tampoco podemos ir a entrenar y tal, los otros sí que nos llevan un poco de ventaja. Pero eso me pasó en mi primer año porque yo llegué, yo creía que iba a estar un poco más arriba y me vi el 25 y veía que no podía avanzar y no estaba ni siquiera en el segundo grupo, estaba en el tercer grupo. No cogí puntos, acabé mal. En la primera carrera hice una buena remontada, pero me caí. Y la segunda carrera acabé atrás. Digo, anda que hacer venir Sí, a todos ellos. El dineral que se ha tenido que dejar mi padre, que ha tenido que dejar de trabajar X días para venir a verme, para estar conmigo, pagar el hotel, pagar el coche, pagar tal. Digo, para no coger ni un punto. Al final eso también son cosas que vas aprendiendo y que aprendes a gestionar también. eso te iba a preguntar, porque es una presión que no te la mete nadie, porque al fin y al cabo estás donde estás, los costes del equipo los correrá con ellos, con tal, pero tu familia sabes inconscientemente que está haciendo un esfuerzo por ir a verte, pero la presión que te metes tú también es muy fuerte, ¿no? Y hay que saber llevarla y gestionarla, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es como convivir con eso en tu cabeza, ¿no? Que también tiene que ser complicado. Y ya por ir terminando así un poquito, si retrocedieses un poquito atrás y pudieses hablar contigo mismo, ¿habría algo que te dirías en el momento en el que estás ahora, ya no lejos? Sí, pues me diría sobre todo en ese año de 2018-2019, en la época de Moto 4, que podía sacar mucho más. O sea, que aprovechara todo lo que tenía porque no sabía lo que iba a venir después. Ahí sí que eso sí me gustaría que me lo hubieran dicho Ya,
y haberlo aprovechado y haberlo disfrutado más. Porque al final estaba en un equipo que era un equipo súper top, Cardoso Racing, equipo oficial, aparte del circuito de Jerez y tal. Entonces, como yo siento, al final no lo hice mal porque acabé cuarto y quinto del Campeonato de España esos años, pero yo creo que con los materiales que tenía, por lo menos lo pienso ahora, ¿sabes? Que ya es verdad que han pasado Claro, años, que no es lo mismo cuando estás al momento que cuando ya lo has visto después, que lo ves por la tele y tal. Pero sí que me diría como que podía aprovecharlo un poco más, podía haberlo aprovechado. Y eso sí que hubiera cambiado un poco, yo creo, el futuro. claro. Sí, que es uno de esos puntos de inflexión Sí. que sabes tú que te hubiesen marcado tu carrera, ¿no? Y otra cosa que me gusta a mí preguntaros es ¿qué ves tú alrededor de la palabra talento? ¿Te consideras que lo tienes? ¿Que eres más un tío de forjarlo esa palabra, el talento como tal? ¿Cómo ves esa? Porque al final es una palabra que va muy ligada, ¿no? Al mundo de la competición, del motor, bueno, en cualquier ámbito deportivo, pero ¿cómo lo ves tú ese término? Yo creo que el talento lo puede tener, pero al final una persona que trabaja y que tiene disciplina y tal, puede superar a esa persona que tiene talento. Y lo hemos visto también como por ejemplo en Supercross, con el tema de... me gusta mucho el tema de Supercross, pero lo vi mucho con el tema de los Lawrence, de Jet Lawrence y de Chase Sexton. Son dos pilotos totalmente distintos. Pues Jet tiene como muchísimo talento y pasó de un año estar en un punto al año siguiente estar en un equipo oficial, ganarlo todo y tal. Y Chase, por ejemplo, estaba ya en un buen punto. Era un piloto que llegó Jet, le ganó y tal, pero no se rindió y ahora está él en lo más alto. Ya. O sea, al final yo creo que el talento te puede dar mucho, pero yo creo que el trabajo y la disciplina te puede dar más. Claro, esa manera que tengas de abordar yo creo que el día a día, ¿no? Porque, y de entender las situaciones, porque al final yo creo que cuando una persona tiene ese hambre como tú bien nos has hecho saber, pero es más dejado para muchas cosas, pues al final estás ya retrasándote tú mismo, ¿no? Para el fin Sí, yo del creo que objetivo. con el talento como que te confías más, Sí, de llegas al circuito y dices, nah, yo voy rápido, yo voy tal. Pero al final, cuando tú llegas a un momento, por ejemplo, de última vuelta y tienes un piloto con talento y un piloto que tiene esa disciplina, ese trabajo y tal, el piloto ese que tiene talento, ese va a ir como confiado de, "Nah, yo le voy a ganar, ya, yo voy a ir tal, voy a ir primero, igual". Pero el otro piloto lo mismo te sorprende y en una curva te coge, te mete la moto como sea y te y te gana. quedas con... Y te gana. Y el que tiene talento, ¿qué ha pasado? ya, ¿Cómo me ha ganado? Porque el tío se lo ha trabajado. claro. El tío no se ha confiado, ha trabajado esa situación en otras carreras, en entrenamientos aparte, cosa que a lo mejor esa persona que tiene talento no ha entrenado. Ya, porque se confía, ¿no? Y luego otro término que a mí me encanta, que es el éxito. El éxito, también con todo lo que engloba, ¿dirías que tú lo has vivido, por ejemplo, y lo has disfrutado? Sí, sí, yo no es que haya tenido mucho éxito tampoco, porque al final todavía estoy creciendo, Sí, estoy ahora, por así decirlo, recién llegado, por así decirlo, al Mundial, tengo el título de campeón de España y tal, pero no he vivido como ese éxito como tal de ser campeón del mundo, influir mucho en otras personas, en otros pilotos. Yo creo que todavía todo eso tiene que llegar. tiene que llegar. Pero bueno, hombre, en su momento cuando también te consagras campeón de, aunque sea de España, eso tiene que ser para ti como el tic ese que hemos hablado, ¿no? Sí, en ese momento era el TIC, pero claro, una vez que ya tienes ese TIC, ya va a por el siguiente. El siguiente Ya, del Campeonato de España era como el de Europa, pero de Europa como de esa categoría no lo hay, así que es el Mundial. ya, Pues ahora el TIC del Mundial los quiero conseguir. Y muy ya bien. vas así, vas subiendo escalones. Y luego ya dos cosas que son como muy diferentes, ¿no? Lo mejor que te ha pasado hasta ahora, Pepe, y lo más duro, lo peor que dirías de todo el trayecto de tu carrera. Lo mejor yo creo que el decidir entrar en las motos. Ese paso que me apoyó mi familia para entrar y por lo que estoy ahora mismo aquí. De eso estoy súper orgulloso de que ellos me hayan como Sí, dado la empujado y oportunidad, acompañado, ¿no? claro. Y de lo que más me arrepiento, por así decirlo, es de algunas oportunidades que he tenido no haberlas aprovechado
tanto como yo creo que ahora podría aprovecharlas más, Ya. ¿sabes? Es verdad que cuando tú ves las cosas después de haberlas hecho, los ves con otros ojos. Sí, sí, sí. Tú Estoy lo de ves acuerdo. diferente, ves más oportunidades porque estás más calmado, por así decirlo. Pero sí que yo creo que podía haberlo aprovechado un poco más algunas oportunidades, cosa que no hice en ese momento por cualquier cosa, que no hubiera podido, que no tal. Entonces yo creo que si se me dieran esas oportunidades ahora, yo creo que sí que las podría aprovechar más. Ya. Bueno, pues yo creo que nos has dejado claro cómo es Pepe Osuna, como un chaval normal y corriente en su pueblo y el piloto, ¿no? Que también, que en cuanto os bajáis esa visera, pues cambiáis por completo. Y ya por terminar, que yo creo que me he repetido mucho por terminar, pero ya lo último de lo último, ¿cómo ves la actualidad de MotoGP? ¿La sigues? Sí, ¿La sigues? sí, sí, sí. Estamos ahora en fin de semana del British, en campeonato el Silverstone están. ¿Cómo estás viendo el campeonato? Lo veo rojo. Sí, Lo ¿no? veo, lo veo lo, bastante lo rojo. ves que toca, ¿no? En lo que es MotoGP sí que me está recordando a esa época de 2013, Sí, ¿no? cuando Marc dominaba. Al final los otros pilotos como no están al mismo nivel, hay mucho nivel porque están rodando rapidísimo en todos los Sí. circuitos, pero se ve como que Marc está un pasito por delante de todo. Incluso tenga X condiciones, la Se moto la adapta tenga rapidísimo. de una manera, la tenga de otra, es como dice Peco, es capaz de ir rápido con un tractor. Sí. Y me he visto la entrevista que le hicieron hoy y dice, no voy rápido con un tractor, sino que sé adaptarme a las situaciones, cosa que a otros pilotos les cuesta más. Sí, no, he visto la entrevista de la que hablas y creo, bueno, creo que es la misma, pero y él dice, no, hombre, si fuese rápido con cualquier cosa no estaría aquí, que creo que es una cosa que ha hecho mucho hincapié en Sí, decir, si no, no hubiese venido a la moto ganadora, ¿no? Que es claro, algo que critica mucho la gente y la verdad no sé por qué, porque al final todos quieren ser pilotos de fábrica y todos quieren tener la mejor moto, ¿no? No, claro. yo creo que a nivel de demostrar, yo voy a hablarlo contigo así tan abierto por eso, porque al final, el día de mañana puede que estés tú en una situación así, en cualquier campeonato, Sí, sí, pero que sí. en una situación así en la que tengas que elegir, pues, o no es currártelo más o no, pero lo que sea más fácil y mejor para ti, O ¿no? En sea, ese es cuando, momento. cuando tú llegas, tú miras qué me interesa más por tema de cualquier cosa, con qué lo puedo hacer mejor. Claro, Pues el tío que ha hecho el dinero, a mí me da igual el dinero, yo quiero un noveno título. sí, ¿Qué sí, sí. hago? Busco la moto ganadora. No me voy a ir a una chatarra porque me paguen mal, o sea, porque me No me paguen pague mejor. más, claro. Yo me voy con la moto que gane porque yo quiero conseguir este título y voy a conseguirlo. ¿Qué No, y hago? Pues luego lo busco. yo desde fuera veo que no es un tío que digas, joder, que tiene que demostrar nada. Lo que pasa es que ese tío está ahí por el hambre que sigue teniendo, ¿no? De Sí, seguir sí, sí. ganando títulos y seguir marcando la historia de este deporte, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues mucho lo consideran el mejor de la historia, ¿no? Así que la verdad que yo en ese sentido no soy de los que critican y soy más de acompañar ese tipo de Sí, sí, decisiones, sí. porque al fin y al cabo, si es lo mejor para ti, lo tienes que coger, tío. Pues nada, muchísimas gracias, Pepe, por estar conmigo este ratico largo. Espero que no se te haya hecho muy pesado. Y gracias por adentrarnos un poco a lo que eres tú como persona y toda la experiencia que has adquirido, aunque eres muy jovencito, pero y en el lugar en el que estás ahora mismo, tío. Nada, Que muchísimas gracias a ti por invitarme. nada, hombre. Venga, pues, tío. Ya tendremos que hacer otro Sí, cuando ya seas claro, cuando sea campeón. campeón del mundo. Bueno, pues nada, pues nos despedimos aquí y hasta la próxima.